La medicina para mí es una pasión, me apasiona la medicina y yo creo que pues es algo que uno debe de hacer, ¿no? La cirugía empezó como eso de las 5 de la tarde del viernes. No, pues saliste hasta Terminamos a la 1 de la mañana del sábado. Pero la verdad era muy desgastante. Literalmente era muy, muy desgastante. Porque son casos fuertes, son casos pues de trauma, ¿no? O sea, no sé, platícanos. ¿Qué llegaste a ver en la parte de cirugía? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos nuevamente en otro episodio más de Detrás del Bisturí. Como siempre nos acompañan grandes eminencias en el ramo de la medicina, así que tenemos como siempre a un colaborador, doctor Omar, anestesiólogo, y esta vez nos acompaña un gran invitado, el doctor médico cirujano Fernando Narváez. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Fernando Narváez, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos, brother. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir hasta acá, al tráfico que está brutal. Y pues muchas gracias. Ya para entrar de lleno, brother, platícanos, ¿dónde estudiaste medicina? Sí, yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, la UNAM tiene varias sedes, está CU, están las FES, y yo estudié ahí en Ciudad Universitaria. Y estudié 6 años y medio y ya después me gustó hacer cirugía y me puse a hacer cirugía, que son otros 4 años. Y luego la parte de endoscopia, que son otros 2 años. Sí, y bueno, déjenme presumirles que el doctor Narváez es maestro, es catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde estudiaste, ¿no? Y dentro de tu formación, ¿te tocó irte de servicio social o te quedaste como las fresas a investigar? Pues la verdad es que sí me quedé aquí en la Ciudad de México. Y la UNAM también tiene varias modalidades en la cual te puedes ir al pueblo a ayudar a alguna comunidad, te puedes quedar en la parte que se llama vinculación, en la parte de docencia o bien en la parte de investigación. Y pues como yo soy muy apasionado por la investigación, afortunadamente pues, la UNAM me dio la oportunidad de poder estar en uno de los institutos, en el Instituto Nacional de Pediatría, y ahí estuve haciendo unas prácticas. Ah, qué bien, qué bien. Y después decidiste hacer la residencia en cirugía. ¿Y cirugía dónde la realizaste? La cirugía la realicé en un ISSSTE, que es el Hospital Regional Ignacio Zaragoza. Si más o menos ubiquen. Sí, claro que sí, somos de Palcates, ¿no? Ajá, por ahí Palcates, entre mi barrio, la Agrícola Oriental. Sí. Justamente ahí. Le preguntaba aquí al doc y me decía, sí, soy de Sara Bronx. Es que la zona está fuerte, pero bueno. Y fíjate que yo le platicaba y yo también soy del ISSSTE, fui formado en el ISSSTE. Y Zaragoza es un hospital dentro del ISSSTE, es como su joco de, por si así decirlo, ¿no? Porque son casos fuertes, son casos pues de trauma, ¿no? O sea, no sé, platícanos. ¿Qué llegaste a ver en la parte de cirugía? Desafortunadamente el hospital sí tiene como una amplia gama de trabajo, o sea, desde pacientes que se pueden ver, por ejemplo, hay distintas instituciones en México, ¿no? Como es el IMSS, como es el ISSSTE, la Secretaría, y hay distintos niveles de atención, el primer nivel de atención, el segundo, el tercero, y afortunadamente en ese hospital pues llegamos a ver desde pacientes que se llegan a atender en un segundo nivel de atención, como tal vez lavados de úlceras sacras, que son pacientes que llevan ya mucho tiempo estando en una posición, pies diabéticos, hasta incluso derivaciones bilodigestivas o algunos procedimientos un poco más avanzados que requieren de un poco más de experiencia. Entonces sí considero que pues, tuve esa fortuna de haber estado en un hospital que tuviera bastantes procedimientos muy variados. Pues uno se va fogueando, ¿no? Por así decirlo, uno va conociendo. Claro. Y bueno, dentro de la especialidad de cirugía, pues sabemos que es muy difícil. Anteriormente, no sé, con antelación, a mí me tocó vivir una residencia bien pesada, brother. O sea, sí. Anteriormente teníamos las guardias ABC, ahora ya cambió, qué bueno, para bien, para mal, no sé. Habrá quien diga que sí, que no, y nos los dejan en sus comentarios. Tengo una pregunta, ¿qué es una guardia ABC? Y no, me vas a hacer llorar porque voy a recordar mis inicios. ¿Te tocó guardias ABC? Sí, pues, lo ven joven,
Pero la verdad tiene mucha experiencia. Hemos compartido el quirófano y es una persona maravillosa. Fíjate que anteriormente las guardias ABC era de que te quedabas literalmente ABC. O sea, entrabas un día y era ABC y te quedabas este día, todo en la noche, madrugada, y salías hasta el otro día, brother. Y ya salías el miércoles, te recuperabas y agarrabas fuerzas y otra vez empezaba otra vez el martirio, el ABC y te volvías a quedar, brother. O sea, te quedabas más tu horario de lunes a viernes, que sería como, ¿qué te parece? ¿De 7 a 3 de la tarde? Pues sí, en el mejor de los casos. Sí. Pero por ejemplo, ahí digamos que ustedes ya en esas llamadas guardias ya no continúan con su proceso académico o nada más tienen esta cuestión de seguir la guardia, descansar y volver a la guardia. Pues fíjate que a veces sí y a veces no, porque de lunes a viernes había clase y hay clase en todas las residencias, hasta donde yo sé, de 7 de la mañana a 8 de la mañana y de ahí a seguir tu guardia. O sea, tienes la parte académica y la parte, se podría decir, como laboral. ¿No, pero o tú dinos? Sí, pues yo creo que depende mucho de la especialidad. Por ejemplo, en el caso de cirugía, también depende mucho en el año en el que estés. Porque en la residencia, pues eres desde el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Y depende mucho en qué año estés en relación a las tareas que te asignan. Si estás en el primer año, pues sí es mucho la parte administrativa. Y sí le tienes que invertir un poco más a esa parte, como checar que el paciente, o sea, por lo menos en mi área, checar que el paciente esté bien preparado para la cirugía, que tenga todo el protocolo completo, pues todos los estudios necesarios. Ya mientras uno va avanzando, pues se empieza como a ayudar a las cirugías y luego ya empiezas tú a hacer la cirugía. Entonces depende mucho de en qué año estés y de la tarea que se te va asignando. Nada más hacer guardias ABC cada tercer día, no dormir en tu casa. Y no digo que te manden a dormir a otro lado, o sea, puede ser que en el trabajo tampoco duermas. O sea, cada tercer día sin dormir, más clases, más investigación, o sea, más tu protocolo, más sin fin de cosas. O sea, siento que sí era un poco desmedido, ¿no? O sea, pues ahí nos van a decir, ¿no? Si sí o si no. Pero la verdad, era muy desgastante. Literalmente era muy desgastante. No sé, ahorita si nos puedas platicar de alguna experiencia que hayas tenido dentro de la residencia que haya marcado tu vida. O sea, no sé, tuviste muchas, yo lo sé, ¿no? Me imagino, el cirujano. Ellos abren literalmente la humanidad de las personas. O sea. Hablando de las guardias, te voy a contar una de las guardias más largas que llegué a tener. Fue un día que yo estaba de guardia un jueves. Y de ahí pues las guardias eran de quedarte del jueves que entramos más o menos eso. Estaba en el segundo año y estaba rotando en un servicio que se llama oncología quirúrgica. Entonces ahí generalmente llegamos como a las 5:30 de la mañana a revisar a los pacientes, a correr las indicaciones, a revisar cómo están. Para cuando pasemos con los doctores, pues ya vamos checando como los pendientes que hay y todo eso. Y de ahí van saliendo pendientes, van saliendo cirugías que están programadas. Incluso a veces llega a haber cirugías de urgencia. Ya todo ese día nos lo echamos. Luego tuve la guardia en donde yo me integro al servicio de cirugía general porque yo soy cirujano general. Entonces me integro al servicio de cirugía general y pues estamos en la mañana, en la tarde, en la noche. Luego al otro día del viernes, pues otra vez las tareas de la clase que teníamos porque afortunadamente ahí en la sede teníamos clases todos los días de lunes a viernes. Entonces tenemos la clase, luego dependiendo de qué es lo que hagamos, te puede tocar piso, que es checar cómo están los pacientes, las urgencias, la cirugía programada o una cosa que se llama baño y deambulación, en la que estás como revisando a tus pacientes, pero pues estás a la espera de que si por ejemplo entran unos a urgencia, pues tú cubres, pues los de piso tienen que meter una cirugía, pues tú los cubres. Entonces ya después de que terminas de hacer ese proceso, yo tenía que quedarme una cirugía en la tarde y ese día fue un tumor, una cosa que se llama tumor desmoide, que es un tumor que crece así muy rápido, que le salió a un paciente aquí en el tórax. Y a ese paciente se le tuvo que quitar todo ese tumor y se le tuvieron que quitar 5 costillas. Entonces entramos con cirugía cardiovascular, se le hizo la resección del tumor, de las costillas, luego se tuvo que reconstruir esa parte. Entonces yo estaba de posguardia, entonces había entrado a las 5 de la mañana del jueves, y la cirugía empezó como eso de las 5 de la tarde del viernes. No, pues saliste hasta... Terminamos a la 1 de la mañana del sábado. Es que déjame decirte que hay cirugías muy largas, brother. Sí, estuvo larguísimo. Hay cirugías muy largas. O sea, puede ser un apéndice. ¿Cuánto puedes tardar un apéndice?
Sí, pues no sé, 20 minutos. Que a veces se prolongan, ¿no? A excepciones. Pero oncología son cirugías de más de 4, 5, 6 horas y de ahí sin acabar, ¿no? No puede haber como suplentes que puedan apoyarlos en ese sentido, o ya la gente que entró a una cirugía es la gente que se tiene que quedar hasta el final. No puede haber una suplencia ahí que, oye, ya se está cansando el doctor, como en el fútbol, ¿no? Debería de ser, y sí es, pero a veces existe el compromiso, Eri, y no me dejarás mentir, ¿no? O sea, a veces el doctor entra, a mí me ha tocado. Fíjate qué es lo que estamos viendo actualmente, y no voy a salir por la tangente, pero sí voy a quejarme un poquito. Fíjate que las nuevas generaciones me dicen, doctor, son las 3. Termino mi turno y ya me voy. No manches. Anteriormente yo decía, qué mala onda de los doctores, ¿por qué me hacen quedarme? O sea, acabo de salir de guardia, no sabe que allí entré a las 6 de la mañana, me pasé la noche sin dormir y hoy estoy aquí, pasé a clase, di mi clase, ¿no? Y sigo y vamos a seguir, ¿no? O sea, una cirugía de neuro que hasta que se acabe, porque antes la vieja escuela es hasta que sale el paciente y está bien y despierta y nos va a decir que está bien, ahí. O pasa terapia y ya lo entregaste y alguien lo va a ver, hasta ahí, va. Pero actualmente son las 3. Gracias. No sé cómo ves. Pues sí, como dice, uno debe tener ese compromiso. Digo, el sentido común sería como lo es en otras cosas, ¿no? O sea, ya terminó o ya es mucho tiempo, que sería lo ideal, pues debería entrar otra persona, ¿no? A relevarte. Pero pues a veces las cosas no son así. Digo, a veces uno ya tiene planeado el procedimiento, ya sabe lo que tiene que hacer, porque también hay algunos procedimientos que se planean con tiempo y el paciente pues está confiando en que tú lo vas a hacer, ¿no? Que tú lo vas a hacer bien. Entonces uno es como de, tengo que terminar esto, lo tengo que hacer bien. Pues, y hay veces en las que, no sé, digo, por ejemplo, pasan 2 horas y me anda del baño, ¿no? Y en una cirugía a veces ni siquiera te acuerdas que te anda del baño. Terminas de hacer el procedimiento y hasta ese momento dices, pues ya, voy al baño, ¿no? O ya me dio hambre. Aquí el doctor Narváez hizo otra especialidad, aparte de ser cirujano, hizo otra especialidad. ¿Nos puedes platicar un poco más? ¿Por qué decidiste hacer esta otra especialidad? Porque eras cirujano, ya operabas. O sea, sí. Ahora, ¿por qué decidiste seguir adelante? Yo soy muy fanático de la mínima invasión. Digo, a mí sí me gusta que el paciente, así como entra, salga caminando con el padecimiento resuelto. Digo, antes, hace mucho tiempo lo que pasaba es que el paciente llegaba, digo, todavía llega a suceder, ¿no? Que el paciente llega y se tiene que quedar internado varios días, pero con la mínima invasión o con la parte de la endoscopía, pues hay muchos padecimientos, que se pueden tratar con endoscopía. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar son algunas colecciones que se llegan a formar. Una colección es como una bolita que se hace de líquido, que a veces se llega a llenar de pus, ¿no? O de suciedad, por así decirlo, y que esas antes se tenía que abrir al paciente así desde acá hasta abajo para lavarlo y muchos pacientes se llegaban a morir. Entonces actualmente lo que se llega a hacer es entrar por la boca y por el estómago se drena esa colección y ya, o sea, el paciente así como entra caminando se va caminando a su casa. Es algo que uno creería increíble, pero es algo que ya se está haciendo. Avances tecnológicos. Sí, claro. De hecho, actualmente pues tenemos más herramientas que nos ayudan a desarrollar más nuestra actividad. De hecho, actualmente nos puedes platicar de la parte de la funduplicatura de Gleason. Anteriormente eran unas cirugías de aquí hasta acá, brother. Y actualmente, ¿qué te gusta? ¿3, 4 trocas? Sí, desde 3 hasta 5 trócares se pueden hacer, hoyitos chiquititos menores a 1 centímetro. ¿Qué es una troca? Sí, un trócar es un dispositivo que se coloca a través de una pequeña incisión de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, en el cual puede pasar una pinza o la cámara justamente con la que estamos grabando por dentro de la cavidad. Entonces, a través de esos trócares, que son generalmente pueden ser de metal también, o pueden ser de plástico generalmente, es donde se pasan esas piezas y con unas pincitas pues se llega a hacer una cirugía. De hecho, me platicaba una compañera que a ella le mandaron quitar la vesícula y cuando me estaba mostrando, no, tenía como algunos, entonces es lo que está refiriendo, que son como los pequeños conductos que están haciendo para... Hay una chica que se llama Ilse y la operaron, tiene 33 años, la operaron de colecistectomía y te quiero preguntar lo siguiente. Me operaron de colecistectomía, laparoscópica. ¿Eso afecta mi vida y mi dieta? Pues la respuesta sí puntual es no. Afortunadamente la vesícula biliar, porque también hay otro tipo de vesículas. La vesícula biliar es un órgano no vital.
el cual acumula la bilis, que es eso que se ve así como verdoso, y eso viene producido del hígado. Cuando eso se quita, los pacientes a veces pueden llegar a tener algo de diarrea cuando se pasan de grasas, porque esa vesícula almacenaba esa bilis. Entonces ahora pasa del hígado hacia el intestino. Y pues ya no es el mismo proceso fisiológico, ¿no? Entonces si uno se pasa de comer grasas, pues sí le puede dar diarrea. Pero así de que se vaya a morir pronto porque le quitaron la vesícula, o vaya a vivir menos por eso, la realidad es que no. O sea que se puede echar sus cortes. Se puede echar sus cortes de vez en cuando, pero que le ponga menos grasitas. Con moderación, como tú. Ella te quiere preguntar lo siguiente. Tengo 5 años con gastritis, solo me han recetado omeprazol. ¿Es necesario hacerme una endoscopia o tengo que esperar? Okay, pues para el tiempo que lleva de evolución y si sigue con síntomas, o sea, con molestias, la respuesta sería sí se tendría que realizar una endoscopia. Digo, hay distintas indicaciones por las cuales uno tiene que realizar una endoscopia y en su caso por el tiempo de evolución, pues sí. Hay... Dime. No, bueno, ahorita tocando ya las indicaciones, ella se la tiene que hacer, ya lo dije. Sí. Pero ¿cuáles son las indicaciones de hacerse una endoscopia? Sí, todas las molestias que se refieren aquí en la boca del estómago, que se conoce como epigastrio y que llevan un tiempo de 6 meses de evolución, se conoce como dispepsia. Incluso hay algunos padecimientos en los cuales los pacientes llegan a tener molestias, se les da manejo y ya no vuelven a tener molestias. A esos pacientes no se les tendría por qué realizar una endoscopia. Pero aquellos que continúen con las molestias o bien tengan un tiempo de evolución más de 6 meses con esa sensación de dolor doloroso en el estómago o en general cualquier dolor en esta zona, náusea, vómito, pérdida de peso no intencionada, o sea que los pacientes no estén haciendo dieta, o sea que empiecen a perder peso, tengan algún antecedente de algún familiar con un tipo de cáncer, sobre todo gastrointestinal, que tengan sangre en las evacuaciones o vómito con sangre, eso se llaman banderas rojas. Esos son datos de alarma, los cuales pues, se tiene que realizar una endoscopia justamente para investigar que el paciente no tenga algo que se tenga que tratar oportunamente o diagnosticar con una endoscopia. Claro, ya lo escucharon, ¿eh? Bueno, tengo otra pregunta. Es una amiga mía, hasta me dijo que te preguntara tu nombre, no es cierto, tu teléfono, tu dirección, no es cierto. Bueno, es Anaí, me pregunta que su mamá tuvo cáncer de colon. De hecho, ella falleció de cáncer de colon. Salud. Lo sentimos mucho. Bueno, ella tiene 31 años. Ella me está preguntando, ¿es necesario hacerme una colonoscopia? Sí, de hecho, voy a ser como muy puntual con la respuesta. La respuesta sería sí. De hecho, todos nos tendríamos que realizar una colonoscopia a partir de los 45 años como prueba de tamizaje. Un tamizaje es una prueba que se realiza para detectar algún problema. Así como existe, por ejemplo, problemas de mama, el cáncer de mama que se realizan las mastografías. Así también en el colon, justamente para identificar pequeños tumorcitos que salen que se llaman pólipos. Esos pueden evolucionar hacia un cáncer. Antes era a los 50 años, actualmente ya es a los 45 años. Pero en su caso, o sea, no sé, suponiendo que a su mamá le dio cáncer a los 50 años, ella se tendría que realizar el estudio 10 años antes con base a las guías. Si les dio a los 40, a los 30 años ella se lo tendría que hacer. Y entonces la endoscopía tendría que ser, si tú tienes malestares y esos malestares persisten, se te invita a que puedas realizarte la endoscopía. Sí, siempre antes de realizar cualquier procedimiento hay que platicar con el paciente, hacerle una buena historia clínica. Y una buena historia clínica es hacerle un buen interrogatorio, o sea, preguntarle todas las molestias que ha tenido, desde cuándo, o sea, cómo empezó, lo que ha tomado y hacerle una exploración, o sea, revisarlo para saber qué puede ser y ahí sí uno decide si se realiza el procedimiento o no, o incluso si se tiene que hacer algún otro estudio complementario. No, pues Omar, ¿quieres despedir el programa? ¿Quieres seguir ahondando en el tema? Tú pagaste No, yo no pagué, pagó la producción. Y aquí a mi buen amigo que hemos compartido el quirófano, la verdad, una persona maravillosa, joven, brillante, brother. ¿No te estoy tirando flores? Sí es joven, ¿eh? ¿Eso la carrera a los 18 o 17? A los 18 años. Bueno, que relativamente es joven. Y te voy a decir por qué. Porque siempre
siempre fui un envidioso de la vida, porque yo seguía estudiando y no sé si te pasó, tenía compañeros que seguían estudiando y eran abogados, brother, que les mandamos un saludo a todos los abogados, pero yo seguía estudiando, porque nadie me dijo que teníamos que hacer especialidades, o sea, no terminas y ya vas a operar, no, brother, o sea, tienes que seguirle, tenemos que ganarnos el derecho a ser especialistas, tenemos que certificarnos cada cierto tiempo, ¿no? Sí, porque estamos tratando con la salud humana. Claro, a veces me quejaba, pero siento que es una buena medida. Yo creo que es bueno que atendamos a nuestros pacientes con lo mejor, doctor. Claro. Mira, de hecho, yo tenía un maestro ahí en la Olimpia Olistli que le manda un saludo. Él decía que el proceso formativo a nivel musical tendría que ser similar al de los médicos, ¿no? Entonces él decía que por eso hay muchos músicos así, pues, que no maduran en el sentido formativo, porque de verdad nosotros tenemos que igual equilibrar también nuestra formación similar como ustedes. Entonces, ahorita que ya conozco cuánto lleva el proceso de un médico o de un especialista, también, por ejemplo, ahorita si nos vamos ahí a mi terreno, pues también los directores de orquesta pues tienen una formación de 16 años casi, ¿no? Hace tiempo estábamos tocando, ¿no? Aquí con tus amigos y me dice tu amigo, oye, ¿tú tocas la guitarra, no, Doc? Y le digo, pues no. O sea, no, o sea, a su nivel no. O sea, ellos alcanzan una perfección muy en el caso, por ejemplo, yo creo que ahí es, uno jamás como músico me va a meter a un terreno médico, ¿no? O sea, ni por error, ¿no? O sea, yo creo que esa es la verdadera labor de ustedes como especialistas, que puedan asumir y que puedan, pues, tratar toda esta situación que, pues, para eso estudiaron, ¿no? O sea, y a lo mejor ustedes por hobby sí pueden meterse al terreno de la música, entonces es como son cosillas diferentes, ¿no? Hace unos días metimos un apéndice, ¿no? Sí. Y resultó ser un tumor, no mames, ¿cómo le hablas a la familia? ¿Qué está pasando, no? Y a veces tienes que lidiar con eso, pero puedes llegar, mira, nos vamos cada quien para su casa. Pues de repente abres y no manches, está el tumor, ¿qué haces? Pues resolver el problema, ¿no? O poder ayudar al paciente en lo que más puedas, ¿no? Y alcanzarlo a lograr su salud o encaminarlo a llegar a su salud. Y yo creo que es lo que hacemos, ¿no? Tratar de buscar esa válvula de alivio para lo que platicamos con Pedro. Tratar de subsanar esa tensión que vivimos todos los días. Sí, 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 no, porque no nada más es como entrar y, no sé, operar al paciente. Digo, a veces es hablar con el familiar, darle el informe de que salió bien el procedimiento, aunque a veces pues, no, las cosas no salen tan bien como uno creería, ¿no? Entonces también hay que tener ese tacto de hablar con los familiares, ser lo más cálido. Digo, nada más me gustaría contarles una anécdota que me pasó justamente cuando estaba en el primer año de la residencia, que a mí me cambió la vida. Digo, a mí me tocó la transición de la pandemia, donde pues sabemos que hubo muchas muertes, ¿no? Y desafortunadamente una de esas fue mi padre. Yo estaba en el primer año de la residencia, de la especialidad. Digo, nada más para como homologar el término, la residencia es lo mismo que la especialidad. Entonces, yo estaba en el primer año de la residencia, de la especialidad, en donde pues, es uno de los años más pesados, en donde la mayor parte del tiempo estás pues, en el hospital. Y pues me tocó que mi papá tuvo que estar hospitalizado en la terapia. O sea, yo como médico era el que tenía que tomar las decisiones, ¿no? Porque solo vemos dos médicos en mi familia y ellos eran de, pues tú eres el médico, tú sabes cuál es la mejor decisión. Y a veces uno cree que sabe cuál es la mejor decisión. Desafortunadamente, pues ahí mi padre falleció unos días que estuvo después de estar en la terapia. Y uno como médico a veces pues, no sabe, ¿no? O sea, digo, uno puede ver y dar el informe de que falleció un paciente de algún familiar de los que están ahí, pero hasta que a uno le toca, pues, desafortunadamente uno tiene que aprender a saber cómo es, ¿no? Ser familiar ante una muerte. Entonces eso a mí me sirvió para tener un poco más de tacto con los familiares, ¿no? A veces es nada más como su familiar, como a mí me tocó, digo, el doctor que a mí me dio el informe fue como, su familiar falleció, necesitamos que nos traiga tales papeles y ya. Y fue así como de, ok, y uno sabe que no debe hacer las cosas así, o sea, uno tiene que ser más cálido. Hablamos de la pandemia, entonces tu papá falleció de COVID o... Sí, mi papá falleció de COVID, falleció de COVID, y me acuerdo mucho que antes de que él lo fueran a intubar, fue de que yo entré con el traje, ya ven que antes se ponía el traje blanco y todo, y me acuerdo mucho que mi papá o sea, me agarró la mano, yo tenía guantes y todo, y me dijo, él sentía que se iba a ir, y me dijo, cuida mucho a tu familia, o sea, mamá, a mis hermanos,
yo siento que no voy a salir, y pues obviamente yo decía como, no, o sea, sí vas a salir, ¿no? O sea, no digas eso. Yo tenía que firmar el consentimiento de, a ver, ¿lo vamos a intubar o no? No, así de, que será lo mejor, ¿no? ¿Lo intubamos, no lo intubamos? Digo, en ese momento había mucha incertidumbre y uno no sabía qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces fue así de, cuida mucho, te quiero mucho, yo estoy muy contento de lo que tú has logrado, y sé que todo lo que has hecho lo has logrado, ¿no? Y yo fue como de, nos vamos a ver afuera. Y pues, esa fue la última vez que lo vi porque pues, no podíamos estar como entrando y saliendo, ¿no? Con esto de la pandemia. Pero pues bueno, me enseñó, o sea, todas las enseñanzas que él me enseñó antes de que él falleciera e incluso después de que él falleciera, pues todo lo que me enseñó de cómo tengo que ser como médico, cómo tengo que ser como persona, es algo que pues siempre sirve, ¿no? Para tratar con la gente, y con los pacientes, nosotros que tratamos con pacientes. Y por ejemplo, ahorita mencionas que estuviste pues dentro de un espacio similar con él, ¿no? ¿Cómo fue el proceso que llevaste con la situación de la noticia tan abrupta? Como te anunciaban que ya no, ya había fallecido. ¿Tú cómo lo tomaste? ¿Cuál fue tu reacción en ese sentido? Pues, sí recuerdo perfectamente cómo pasó eso porque, como te comentaba Eric, pues a mí me dijeron como, ya falleció, no que nos traigas tales papeles, ¿no? Pero pues yo era el que le comunicaba a mi familia, así de, mi papá está así, así, a mi mamá, a sus hermanos de mi papá, a todas las personas que me preguntaban, ¿es cómo va tu papá? Y además de pues, tener que hacer todos los pendientes del Claro, todo el hospital, todo el trabajo, trabajo. todo, tampoco podías no contestarle a tu familia. Sí, Todos te claro. estaban llamando, todos querían saber. Sí, no, y déjate que te digo que mi mamá también, o sea, mi mamá también estaba en la casa porque pues, estaban pegados, estaban juntos, ella también estaba en la casa. Recuerdo un día en el que ella se sentía también muy mal, y afortunadamente ella no tenía ninguna enfermedad, mi papá sí era diabético y hipertenso, y ella se sentía tan mal que dijo, yo creo que también, o sea, me siento que voy a morirme, y empezó a decir, ¿sabes qué? Esta es la contraseña de tal y tal y tal, por si ya, y yo así de hecho yo estaba posguardia, o sea, me acuerdo que llegué como a las 10 11 de la noche, y yo así de lo único que quiero es dormir, o sea, no quería pues escuchar lo que me estaba diciendo. Pero bueno, pues afortunadamente todo salió bien con ella. Y el día que falleció mi papá, pues era como de a quién le digo primero. No sé qué le tengo que decir a mamá, pero ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir a mis hermanos? O sea, ni siquiera tenía ganas de llegar a mi casa porque... Y tú como médico, ¿no? Sí, 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 yo como Y es algo médico. que vivimos todos, fíjate Sí, que a mí me pasó lo mismo con mi mamá. sí. Sí, sí, A sí. mí Lo también me siento. Vamos pasó a lo mismo platicar. con mi A Eric, papá. me hablaste, ¿te acuerdas? De hecho, Omar me estuvo orientando todo en el proceso de la labor, fue un enlace importante, Sí. junto con mi pareja, ¿no? Que es una enfermera, entonces Ujú. afortunadamente tuvimos también ese apoyo, pero sí yo creo que pues, a nosotros también nos tocó la situación de llevarlo desde una situación muy abrupta también, porque no le puedes dar la despedida como se acostumbra a dar, ¿no? Claro. Sí, tiempos difíciles. Fue muy, muy difícil. Pero bueno, pues aquí Ahí tendremos un estamos. apartado igual para hablar de la ¿Sí? pandemia en ¿Sí? ese ¿Te parece? sentido. Sí. ¿Les Sí, parece? sí, Vamos a sí. hablar de la pandemia. No revivir cosas Sí, fuertes, pero bueno, pues. las enseñanzas de la pandemia. Así es. O sea, sí. Dice por ahí los dichos populares, ¿no? Lo que no te mata te fortalece, ¿no? En ese Fortalece, sentido, sí. pero Y aquí estamos por ellos, ¿no? Porque Sí, por tu papá, claro. estoy aquí por mi mamá, por tu papá, Eric. Una persona bien linda. O sea, hablé con él. Bueno, pero así es la vida. Estamos aquí, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Vamos a tener esta charla del COVID ya más a detalle, ¿no? Pero bueno, pues hoy tenemos al buen doctor Fernando. Te agradecemos mucho tus experiencias, tu enseñanza, que nos vengas a compartir un poco más de lo que haces, ¿no? Muchas gracias, amigo. No, gracias a ti, la verdad, por tomarte el tiempo. A mi buen Eric, que siempre nos está acompañando. muchas De gracias. Triciclo Gracias, Eric. Circus Band. Tenemos aquí al famosillo que nos está coacheando en este nuevo espacio, en este nuevo Gracias, sueño, gracias. para dar a conocer todo lo que hacemos, todo lo que vivimos día a día, los médicos, enfermeras que también vamos a invitar, personal del área de la salud, porque hay muchas personas detrás del área de salud. No es el que te opera, no es el que te anestesia, no es el que te da la consulta, también hay gente detrás, o sea, afanadores, personal que se dedica todos los días para que las personas alcancen su salud, que es lo más importante, ¿verdad? Todos Nos somos un equipo. despedimos, o algunas palabras, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes, tu teléfono? Sí, pues les dejo mi contacto en uno de los Aquí, links. por acá.
Y igual, luego la consulta, todo lo que necesiten, también con mucho gusto. Y de cualquier manera, pues ya saben dónde pueden encontrar. Muchas gracias y cerramos este programa. Nos vemos nuevamente, más especialistas, más anécdotas, más formaciones detrás del bisturí.